Muy buenos días, mis amados amigos de Cristo para las Naciones. El día de hoy quedó pendiente un tema, lo que es el matrimonio y cuál es el deseo de Dios con respecto al matrimonio. Vamos a pedir la guía de Dios, nuestro Señor, para que podamos explicarlo de manera bíblica y que no quede nada oscuro. Amado Dios Todopoderoso, Padre Celestial, a ti venimos en esta hora para darte gracias primeramente por esta oportunidad que nos das de hablar este tema que es tan oportuno en este tiempo, Señor, y en todo momento tu palabra siempre es oportuna. Señor, queremos que tú bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder entender aquello que quizás todavía tenemos dudas. Ayúdanos, Señor, danos esa mente diáfana, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender y caminar en tu voluntad. Porque ese es el objetivo, Señor, querer agradar tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, como quedamos pendientes sobre este tema, sobre lo que es el divorcio, si era la voluntad de Dios o no, a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos conocer la voluntad de Dios. Siempre ha sido y será que el matrimonio permanezca unido. La primera institución establecida por el Señor es el matrimonio. Y para confirmar esto, vamos a recorrer la Biblia y respaldar lo que digo a través de la Biblia. Vamos a ir a Génesis 2:24. Dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una vez más vemos que el deseo de Dios es que así como lo estableció al principio por medio de Adán y Eva, así permanezca la familia, el matrimonio, para una familia que pueda ser fortalecida, permanente, fuerte y firme, en armonía. Tiene que el matrimonio guardar la unidad. Mantener la unidad, entonces, en el matrimonio, vamos a entender que es el sinónimo de la voluntad del Señor. Para construir una sociedad sana, estable, tiene que haber matrimonios establecidos en la palabra de Dios. También esto va a hacer que la iglesia, como hijos de Dios que somos, que representamos la iglesia de Cristo acá en la tierra, podamos afectar esta sociedad, para que así podamos constituir un país, una nación sana, estable, unida, en armonía. Estarán pensando, la hermana con qué autoridad habla del tema si ella se divorció. Bueno, yo quiero aclarar que Dios ya me perdonó, porque yo sí fui hostigada por mi pareja, por el que fue mi esposo, al cual yo lo considero todavía mi esposo, porque delante de Dios, como yo les digo, no existe el divorcio. Legalmente para el hombre, bueno, hay un papel que se firmó, pero fue por la presión que yo sufrí de la otra parte, ¿no? Y eso no es una disculpa delante de Dios. Yo tenía que haber permanecido firme y decir no. Pero también hay una realidad que ya se dio y que no se puede llorar sobre la leche derramada. Tanto es así que el Señor me habló en el pasaje de Isaías 54, ¿no? Que dice: ensancha el sitio de tu tienda, en el 54:2, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. No temas, vamos a leer el 4, porque tu marido es tu hacedor, el 5. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y esto va para todos aquellos que cometieron ese error de dar el divorcio, ¿no? Quizás por orgullo, también juega el papel orgullo. Bueno, si quiere el divorcio, bueno, se lo doy, ¿no? Olvidando que fue un pacto que hicimos delante del Señor. Y sí hay autoridad, porque lo viví en carne propia, y también por la misericordia de Dios estoy en pie. Y tengo que decirlo para que, si tú estás pasando por este momento que te ves de repente hostigado por tu pareja, y ya seas hombre y tu pareja te dice quiero el divorcio, no se lo des simplemente.
levanta un abogado, si no tienes dinero de oficio, y que te diga no, ya no tienes tú por qué dar la cara, sino ponlo a través de un escrito, no, simplemente no, porque no existe, y vamos a verlo esto más adelante. Yo tengo que aclarar algunos puntos. También no puedo decir todo porque la otra parte yo no la puedo poner, pero sí hubo, después de lo que mi esposo me pidió el divorcio, le di el divorcio, pasó 2 años, él volvió, quiso volver conmigo, yo estaba muy herida, eso fue un proceso muy duro, pero no se ha dado el hecho de, no tengo claro que sea la voluntad de Dios en este momento volver con mi esposo. Pero lo que yo quiero hablar, para que no se repita esta historia, es que aquellos que están en ese proceso no lo hagan simplemente con serenidad. El orgullo juega un papel importante porque dice, sí, ella no me quiere, entonces ya pues le doy el divorcio, ¿no? Entonces yo no, a paz nos llamó Dios, porque el mismo diablo te va a traer a memoria, que el Señor lo reprenda, versículos que te van a hacer dudar, y hasta va a levantar líderes, pastores inclusive, que te van a decir, dale el divorcio, ¿no? Porque al final Dios, tú no lo estás pidiendo, él tendrá que dar cuentas a Dios, porque la responsabilidad en el matrimonio está sobre el varón. También eso es bueno aclarar. El varón tiene la responsabilidad y él tendrá que, el día en que tengamos que comparecer delante de Dios, no para muerte, sino para coronas, ¿verdad? Vamos a tener que, dice que apartarnos avergonzados, algunos se van a apartar avergonzados porque no guardaron el testimonio, ¿no? Y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, yo insisto en que no, si estás en un proceso de divorcio, simplemente no, porque yo soy cristiano evangélico, conozco la palabra dice que no es su voluntad. Y bien, vamos a continuar. Como ya quedó claro que la voluntad de Dios es que el matrimonio, la unidad que Él ha establecido, permanezca unida, pueda permanecer fuerte ante una sociedad antagónica, ¿no?, como la que vivimos. También vimos que siendo un matrimonio establecido en unidad, en un círculo familiar armonioso, donde los hijos crecen seguros, vamos a poder como iglesia afectar de buena manera a esta sociedad. Entonces estamos dejando claro y establecido que si nosotros formamos como cristianos matrimonios fuertes, unidos, hogares y familias bien establecidas, en una armonía, ese matrimonio, la iglesia como iglesia vamos a afectar de manera muy buena, ¿no?, a esta sociedad. Eso está claro ya. Entonces vamos a pasar a un siguiente punto. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces aquí claramente podemos ver que la voluntad de Dios es que Él no quiere que se dé el divorcio. Él aborrece, dice acá claramente, ¿no? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Entonces no hay que Dios, que es su voluntad, no es la voluntad de Dios, definitivamente. Pero por ahí alguien puede decir, por ejemplo, ir a Deuteronomio 24, y que lo vamos a leer. Vamos a Deuteronomio 24, capítulo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces vemos que en Deuteronomio 24.1, como lo hemos leído, ya se daba en este tipo de problemas. Bajo este contexto va a haber una respuesta en Mateo 19, al cual vamos a leer en este momento. Mateo 19. ¿Recuerdan este capítulo cuando los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿es lícito al hombre, en el 3, 19.3,
¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué cosa respondió Jesús? Respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su... Por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que Moisés está aclarando, Jesús está aclarando la ley de Moisés. Está aclarando que al principio no fue así, por eso dice, al principio no fue así. Ustedes no han leído que al principio no fue así la voluntad de Dios. Pero ya más adelante va a decir por la dureza del corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que no leer la palabra, pero no salirnos del contexto, o sea, de la connotación de lo que Dios realmente quiere decir. Hay una hilación, no hay una, como algunos dicen, una contradicción, no es una contradicción. Entonces Jesús está respondiendo con respecto a la ley, ¿no? Pero dice, no, pero es lícito al hombre, le dice, repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús deja muy claro que la voluntad de Dios no es el divorcio, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que permanezcan, que estén unidos, que porque Él bendice al varón y a la mujer, Él bendice, que están dentro del matrimonio, los bendice. Y de ese matrimonio traen hijos que son benditos, para que puedan constituir una nación, una sociedad bendecida. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, voy a volver a enfatizar que, porque lo dice la Biblia en el capítulo 7 de Mateo 19, Mateo 19, versículo 7, dice, ellos están refutando, dice, entonces, ¿por qué Moisés mandó carta de divorcio y repudiarla? ¿No? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, ¿por qué da carta? Porque el corazón del hombre es duro, no perdona. Ya sea porque la mujer le engañó, también puede ser, le da carta de divorcio, o porque no quiere hacer sus gustos, el hombre le da carta de divorcio, o porque también está paja, verdaderamente no hay, ahí en ese momento también el corazón del hombre no ha cambiado, podemos ver por la historia, ¿no? Lo que dice la Biblia, que registra, ahora también se da por cualquier cosa, ya no la quiero, ya no estoy enamorado de ella y ya quiero a otra, ya me enamoré de otra y siempre la otra es más joven y cosas por el estilo. Entonces, y muchas veces somos cristianos los que caemos en eso y agarramos la Biblia para justificarnos, pero la voluntad de Dios no es esa, porque dice, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, dice Jesús. Entonces tenemos en claro, a través de la palabra, que la intervención hacia la palabra de Dios fue por el pecado del hombre, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. Y no es la voluntad de Dios, sino que por la dureza del corazón del hombre se le permitió en Moisés, en la ley, dar carta de repudio. Ahora, aquí viene una parte muy interesante, muy importante, como todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 19 de Mateo, en el verso 9, dice, y yo os digo, o sea, Jesús ya hablando, ¿no? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces queda claro, pues, que solamente existe el divorcio en caso de adulterio. Es decir, el hombre pide el divorcio porque la mujer, vamos a decir así, su pareja, la esposa, mantuvo una relación fuera del matrimonio con otro hombre, ¿verdad? Entonces, solamente en ese caso, y viceversa también, ¿no? Solamente cuando hay adulterio, es decir, que uno de ellos tiene una relación que no es con su esposa, la tiene con otra persona.
¿verdad? Entonces solamente en ese caso Dios permite el divorcio. Y bueno, ese no era mi caso, por si acaso, para los que están pensando, ¿no? Yo nunca, ni con mi mente, adulteré, es decir, fui infiel a mi esposo, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque se trató de hablar de mi testimonio. Entonces, yo quiero que también ustedes puedan conocerme un poco más y cumplir con ustedes cuando me comprometí en dar mi testimonio. Lo sufrí en carne propia, sí hay autoridad para hablar del asunto. ¿Por qué? Porque lo viví en carne propia. Entonces, yo insisto en que no existe el divorcio porque, como le dije ya anteriormente, mi esposo quiso volver, pero no había una convicción de mi parte para volver, ¿no? Porque habían cosas que ya había, como se dice, había corrido mucha agua debajo del puente, creo que es un refrán, ¿no? Un dicho. Entonces, bueno, para no salirnos de esta riqueza que nos ha dejado Dios, su palabra, esta verdad, estas verdades absolutas, sigamos con lo que estamos estudiando. Solamente en el caso de adulterio de una de las partes se puede dar el divorcio. Solamente en el caso de adulterio. Entonces no hay tal cosa como que ya no siento nada por él, que ya no, ya se murió el amor. Eso no es una causal de divorcio, ni delante de Dios, ni delante de los hombres inclusive. No es una causal de divorcio. Si tú te identificas con alguna de estas cosas, cuando dices que ya no sientes nada por él, que ya se enfrió el amor, que ya no existe, que se acabó, se terminó, yo te diría que te acerques a Dios, ya seas tú una mujer o un hombre, y entregues todo esto que tú sientes, todas estas palabras que tú versas, y le entregues al Señor para que Él te dé la luz, para que Él te dé su guía, para que puedas entender su palabra y el propósito por lo cual nos ha llamado. Porque nosotros vamos a permanecer en esta sociedad y vamos a hacer luz toda vez que nosotros cumplimos los propósitos de Dios. Y como vuelvo a repetir, el propósito de Dios es que nosotros forjemos vidas transparentes, vidas sanas, matrimonios establecidos, matrimonios que permanezcan en la sociedad, que la gente pueda ver la unidad del hogar, los hijos sujetos a los padres y así, ¿no? Poder conformar un círculo de armonía, de salud, que inspire a otros a poder seguir, ¿verdad? Ahora, es muy importante pensar por qué el corazón se endurece, por qué hay falta de perdón. Eso es algo que como seres humanos nadie nos escapamos, ¿verdad? Se endurece el corazón porque no queremos perdonar. La verdad, el proceso de santificación, si bien somos salvos por la fe, también tenemos que tener un proceso de santificación para que todos lleguemos a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. La verdad, él se casó después que se divorció y no duró ni un año, creo, con esta persona y volvió. Entonces, bajo ese contexto es que yo digo no, porque ya yo estaba muy afectada. No cabía en mi cabeza tener a mi lado una persona que ya había sido, vamos a decir, contaminada, ¿no? Entonces había un proceso en mi persona, una lucha muy fuerte. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a poder, me cuesta decir que sí solamente por ley, porque a ti, por cumplir legalmente y taparle la boca a todo el mundo, decir, no, ella volvió con su esposo. Eso suscitó en mi persona, yo quiero confesar eso, ¿no? Y fue así que yo dije no, porque no estoy preparada, no estaba preparada en realidad. Había muchas heridas, le dije, mira, vamos a esperar que sanen mis heridas, ¿no? Y bueno, ya no volvió a insistir. Y así es que permanecemos, somos amigos, nos vemos para ciertas fechas que mis hijos nos reunimos en casa. Pero ya no hay ni nada bueno ni nada malo, o sea, es decir, no tengo un sentimiento malo para él, ni tengo un sentimiento, no hay algo que yo pueda decir, todavía no me olvido, no, yo lo trato con mucho cariño cuando llega a casa, las pocas veces, porque es cuando nos reunimos con nuestros hijos por algún cumpleaños,
alguna reunión que amerita, ¿no? Es que estemos ambos, pero ya yo, como le digo al Señor, tendría que ser algún milagro en mi vida también. Entonces, es bueno porque ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿por qué no vuelve? Entonces no se puede hacer las cosas legalmente, o sea, no podemos caer en la ley, ¿no? Sino tiene que ser todo por amor. Y yo no me cierro a eso, a esa posibilidad, pero tampoco es que yo estoy obsesionada con la idea de que, o sea, mi dependencia viene de Dios. Mi vida sin Él sí no tendría sentido. Si Él me faltara, el Señor, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, para mí sí sería caótico, ¿no? O sea, para mí mi vida gira alrededor de Dios, mi causa, mi razón, mi motivo, mi respirar es Él. El perdón está. Y vamos a Efesios 4:32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo, si bien es cierto, vuelvo a lo mismo, yo ya he perdonado. Mas eso no me obliga a poder estar con una persona que sí hubo infidelidad en parte de él. Aunque él lo niega, pero es evidente, porque si se casó es porque ya si me pidió el divorcio fue porque él ya tenía planeado casarse con otra persona. Entonces, no todos podemos, estamos en la capacidad de poder sobrellevar un tipo de relación. Por eso Dios permite el divorcio en esas circunstancias. Y yo en ese aspecto yo me identifico con eso, ¿no? O sea, es algo que es muy fuerte, porque es mancillar el hecho conyugal. Entonces, en ese contexto, vuelvo a decir, sí se da el divorcio y está libre la persona para poder rehacer su vida. Claro que yo insisto en que personalmente ya eso es algo personal. Si uno quiere se casa, si uno no quiere no se casa, aunque uno haya sido víctima de adulterio en su matrimonio, ya es algo opcional, ¿no? Pero sí tenemos que perdonar así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces tenemos que siempre pedir al Señor que nos dé su corazón, ese corazón lleno de misericordia. El Señor es un Dios reparador de portillos, dice, ¿no? O sea, el Señor repara toda relación que está dañada, como era el caso mío. Mas también hay que ver que las partes estén llanas a ser reparadas. Dios no va a violentar mi voluntad ni la voluntad de mi esposo, sino que tiene que haber una mansedumbre, una sujeción a la palabra. Y cuando no hay eso, Dios no puede trabajar sobre algo que no quiere, que se revela. Entonces hay que entender también eso. No todo podemos llevarlo a una forma legal, ¿no? O sea, Dios va a trabajar en la medida que yo me dejo trabajar. Y hablo así de la persona que ha dañado a la otra. O sea, yo me puedo dejar trabajar, pero si mi pareja no quiere cambiar, quiere seguir en una vida de dualidad, entonces Dios no va a poder obrar ahí. Este punto es bien delicado y de verdad que yo voy a ser criticada probablemente por muchos de los que me escuchan, pero es importante que Dios no nos mete a todos en un saco. Dios respeta nuestra voluntad, nuestra decisión, toda vez que seamos sinceros con Él. Ahora, es importantísimo reconocer que todo lo que hemos dicho está sujeto a la palabra, está respaldado por la palabra, de manera pues que no es algo que a mí se me ocurra, sino que todo lo que les estoy diciendo está respaldado por la Biblia. Entonces tenemos que enfatizar en esto de que cuando la persona ha sido dañada por su pareja, es decir, que el cónyuge ha sido infiel, adulterado, la persona que ha sido dañada, o sea, la esposa, vamos a decir la esposa, o también puede haber sido la esposa que ha sacado los pies del plato, y el esposo que ha dañado, ellos tienen derecho a divorciarse. Vale decir, tanto sea el hombre o sea la mujer la que ha infringido, que la que ha adulterado, la persona afectada tiene derecho al divorcio y puede rehacer su vida. Solamente en ese caso cuando ha habido adulterio. Ahora, lo lindo sería, como dice el apóstol Pablo, perdonar, ¿no? Pero Dios, conociendo la condición del hombre en su infinita misericordia,
permite el divorcio solamente en estas circunstancias cuando existe el adulterio. El dolor que produce la traición, la infidelidad, es muy duro. Y vale la pena recordar lo que Dios estipuló en la vida de Oseas. Va a identificarse como Dios mismo amando a Israel, la infiel Israel, ¿no? Que se va tras sus ídolos, sus amantes, ¿no? Entonces sería bueno que lo leamos, que lo lean en alguna oportunidad y ver la misericordia tan infinita de Dios en la vida de Oseas, ¿no? Cuando verdaderamente se casa con una mujer adúltera y la perdona, ¿no? Entonces ese tipo de amor es un amor divino, un amor que de Dios, ¿no? Ese libro está en el Antiguo Testamento, pero ya en la gracia de Cristo nosotros tenemos el amor que perdona, sí, pero que no obliga a la persona a hacer algo que no viene del amor. Vale decir, ya el amor antecede a la ley, para los que se encuentran en esa. Entonces hay cosas en las que solamente Dios nos puede entender y comprender, y como que les repito, o sea, Dios no está para llamarnos a mártires, ¿no? O sea, Dios es un Dios grande, lento para la ira y grande en misericordia. Y verdaderamente encontramos en la Biblia que cuando haya habido ya infidelidad, adulterio, sí podemos divorciarnos. Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque como decía, el dolor no solamente viene por parte del dolor que en sí produce la persona que nos ha traicionado, en este caso el esposo, o la esposa que ha sido infiel y que ha traicionado al esposo, sino que también ante la sociedad hay un dolor, porque quien les habla, por ejemplo, me quitaron de liderazgo, el liderazgo que yo tenía, me lo quitaron porque me divorcié. Y sufrí un vacío en realidad social. Fue algo muy fuerte que yo viví en carne propia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando una persona tiene este problema. Hay que tratarla con mucho cariño y restaurarla, no hacer diferencias. La iglesia todavía hace diferencias y eso no debe de ser. Pero en fin, ya ese es otro tema que vamos a tocar en otro tiempo. Entonces hay que ver que la sanidad va a ser en la medida que nosotros nos sometemos a Dios. La sanidad viene cuando nosotros perdonamos a la persona que nos ha herido, que nos ha faltado. Ahí viene la sanidad, ahí viene la liberación, porque el enemigo te intimida, dice, no, ya no eres igual, ya ves, ya tu ministerio no prospera, imagínate, te sacaron de la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros mismos, no es la organización. La iglesia, si bien es cierto, tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos, como dice el Hebreos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, ningún motivo debemos de tener de dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque realmente estas cosas el enemigo quiere echar manos de estos dolores que como seres humanos muchos padecemos, para sacarnos del camino correcto. Pero nosotros tenemos que visualizar desde la óptica de Dios. Por eso es que es importante doblar nuestras rodillas, pedir a Dios que nos ayude en ese tiempo donde parece que el mundo se nos viene encima. Yo creo que los que están pasando por una etapa así, que han sufrido la infidelidad, de repente no se han divorciado, gloria a Dios, pero están sufriendo la infidelidad, es muy duro, muy duro porque delante del altar se juró, delante de Dios, de que serían fieles, ¿no? Que en las buenas y en las malas estarían juntos. Y parece que esas palabras cuando pasan estas cosas se olvidan, ¿no? Entonces es importante ver que la persona que ha sido afectada, vale decir la mujer o el hombre, que el hombre ha sido traicionado por la mujer o la mujer ha sido traicionada por el hombre, la persona afectada hay que restaurarla. La iglesia está llamada a restaurar. La sociedad está llamada a restaurar. Y qué mejor que la iglesia, ¿no? En todo caso, para hacer este papel de restaurar las vidas y ver de que realmente Dios nos llama a paz, no a esclavitud. Y no hay tal cosa como que aunque te pegue, te haga, te vuelva, te traicione 1000 veces y que se pasee por tu casa con la otra mujer,
tú tienes que perdonarlo. No es eso así tampoco. No es eso, porque tiene que haber una salud. La persona que, por ejemplo, yo he conocido en el mismo tiempo que yo sufrí esta separación, el divorcio, a la misma vez también vi muchos hogares también cristianos que se separaron, se divorciaron, y que el que había sido cristiano se paseaba por la misma cara de la pareja con otra persona. No respetaba que era la misma zona donde se frecuentaba su ex esposa, no respetaba que habían hijos, no respetaba nada de eso, sino que le importaba poco el que dirán, la sociedad, que él había sido cristiano. O sea, esas cosas hacen mucho daño, porque por este problema, por este tipo de personas que entre comillas se llaman cristianos, que les importa muy poco el testimonio, y que está bien, se divorciaron, pero si tú quieres hacer tu vida, por lo menos sal en otro lugar donde no hayas tenido el entorno anterior. O sea, porque si tú en donde comiste vas a embarrarte, como se dice, entonces ¿cómo dirá el que no conoce a Dios? ¿Cómo lo va a conocer si tú mismo estás negando a Dios? Cuando uno se casa para siempre, y uno jura ante el altar, ante la palabra, ante el Señor, ante la Biblia, ante la congregación, de que uno no va a serle fiel a la persona. Y la persona que incurre en el adulterio, no solamente incurre en el adulterio, sino que no se satisface con eso, sino que sale con una y con otra en el entorno social que ha tenido anteriormente. Es como decir, se burla de las cosas de Dios. De repente no lo dice con palabras, pero con sus hechos lo está diciendo. Entonces a eso quiero yo decir a ese tipo de personas que están escuchando probablemente, que tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, porque no se puede, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, la palabra lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo supe escuchar de muchos cristianos que se divorciaron decir que no son felices con su nueva pareja. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Yo quiero hacer la demostración de la plastilina. Cuando tú tomas una plastilina, la que usan los niños en el colegio, un color rojo y la otra que sea amarillo. Si tú unes estas plastilinas que están representando a una pareja, un color, vamos a suponer el rojo es el hombre y el amarillo es la mujer, vamos a suponer que está representando al matrimonio, estos dos colores, a una pareja, un hombre y una mujer. Si tú unes a esta plastilina roja con una amarilla, las unes, las amalgamas bien, las unes bien, tú vas a obtener otro color. Pero cuando tú quieres separar el color original, quieres separar el rojo del amarillo, no vas a poder lograrlo. Es así que se destruye las vidas. Porque lo que verdaderamente, al unirse un hombre con una mujer dentro del matrimonio, y después se separan, quedan pedazos, como también el ejemplo de la madera, cuando es pegada con otra madera. Tú la pegas bien, la dejas ahí un tiempo bien unidas a través de un pegamento que es el matrimonio. En este caso estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando tú quieres separar la madera, una madera de la otra, queda destrozada, ¿verdad? Así quedan las vidas de los que se casaron y se divorciaron. Así quedan dañadas, quedan los trozos de madera en la madera de una, quedan los trozos de la otra. Así queda el matrimonio dañado, muy dañado, muy dañado. Por eso que solamente Dios puede reparar, restaurar. Muy lindo cuando se restauran los matrimonios, cuando los dos están conscientes que fallaron al Señor, cuando los dos van a los pies de Cristo y le dicen: Señor, queremos pedirte perdón y restaurar nuestras vidas. Ayúdanos. Allí Dios va a trabajar.
Cuando los dos están de acuerdo que le fallaron al Señor. Pero no cuando uno nada más es consciente y el otro no. En esa situación no. Entonces, mis amados que me están escuchando, la palabra de Dios dice que solamente por caso de adulterio, de fornicación, es dado el divorcio, permitido por Dios. Pero de otra manera, si tienes la capacidad de perdonar, si tienes ese corazón que Dios puso en Oseas para perdonar a una mujer adúltera, enhorabuena, que Dios te bendiga y sigue adelante. Pero no a todos podemos obligarle lo mismo, porque verdaderamente es bastante duro y sobre todo los hijos son dañados. Muchas veces los hijos, conozco de muchos matrimonios que después más adelante vinieron a mi vida para pedir consejería y los hijos no querían que los padres se volvieran a casar. No querían, porque habían vivido mal, en pleitos, en rencillas. Los hijos tenían miedo que volvieran a eso. Entonces, es todo un caso, es todo, no es cuestión de decir, sí, qué lindo, qué fácil. No. Es un proceso de restauración. Y no todos tienen la capacidad de aceptar eso, ¿no? Si tienes la capacidad de perdonar, perdona. Pero si sabes tú que no vas a poder, como dicen, ¿no? Si tú te lanzas a construir algo, siéntate bien primero y ve si tienes material para acabar ese edificio. Pero si tú ves que no lo tienes, mejor quédate ahí nada más y no empieces nada, ¿no? Entonces, tengamos cuidado muchas veces en si estamos seguros que nos vamos a divorciar y que no vamos a arrepentirnos después. Si verdaderamente tú, varón, estás seguro que esa mujer te ha sacado la vuelta, te ha engañado con otro hombre y tienes esa causal de divorciar, si quieres divorciar, estás seguro que puedes vivir con ello tranquilamente, perdonarla, pero ya no estar con ella, amén. Pero si también crees que puedes perdonarla y que tienes la capacidad de volver a empezar de nuevo olvidando todo, también amén. Dios está contigo. Pero no pretendamos hacer de nuestra vida decirle a todos lo mismo, ¿no? O sea, lo que en mí se da, de repente no se va a dar en otros. Yo he decidido quedarme así como estoy, no casarme tampoco. He tenido oportunidades de poder rehacer mi vida, pero he decidido que no, que así estoy mejor. Y me siento bien, me siento contenta, me siento realizada. Pero no todos estamos llamados a lo mismo. Entonces espero que todo esto haya quedado claro, que haya sido de bendición para sus vidas, que me dejen sus comentarios, que verdaderamente para mí son muy importantes. Yo agradezco mucho a cada uno de ustedes que me dejan sus comentarios. No son muchos, pero los que son, yo los bendigo día a día. A todos bendigo, pero en una manera especial, porque para mi vida son de mucha bendición. Entonces, mis amados, espero que compartan el video también, que me dejen sus comentarios, que me digan que las críticas constructivas a mí me agradan. No estoy llana a dejarme pastorear por ustedes, porque somos una iglesia y para eso estamos, ¿no? Para amarnos y exhortarnos en amor, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Ha sido algo maravilloso poder compartir con ustedes. Yo siento que he podido crecer un poquito más a través de esta, ¿cómo podríamos decir? Catarsis, ¿no? Como se dijera psicológicamente, pero bueno, en el Señor una liberación, ¿no? De poder contarles parte de mi vida. Que Dios me los bendiga grandemente. Y será conmigo hasta el próximo video. Chao, chao.